Gracias a todos. Bueno, primero agradecerles por la invitación y por venir en un día donde las condiciones no son las más apropiadas, que nos invitan más a quedarnos adentro de nuestras casas que salir, así que se los agradezco muchísimo. Bueno, primero para explicar un poco desde dónde voy a abordar el tema, es para que sepan que no va a ser únicamente desde un punto de vista literario, sino que vamos a dialogar con una prima hermana, que le digo yo, de la literatura, que es la filosofía. Son irremediablemente inseparables, ya que la filosofía siempre ha buscado explicar el conocimiento y la forma que ha encontrado, digamos, de transmitir ese conocimiento ha sido a través de la literatura. Si quisiéramos ponernos más profundos, podríamos hablar de una metáfora que es muy rica, que dice que la jarra es la literatura, pero el contenido es la filosofía. Desde el principio, los discursos de divulgación filosófica estuvieron en la literatura. Por lo tanto, es inevitable que toquemos algunos filósofos para poder comprender las distintas distopías, ¿sí? Después veremos un poco, analizaremos juntos al final por qué elegí este nombre, ¿sí? Pero antes vamos a hacer un paseo, ¿sí? Por lo que es la historia de la distopía. Acá me estuvieron comentando que ustedes trabajaron anteriormente con la utopía. La utopía es anterior a la distopía, ¿sí? Y surge como un anhelo de la sociedad de imaginar cómo sería la sociedad ideal. Una sociedad perfecta, una sociedad donde no existan las desigualdades, donde no exista la injusticia. Y podemos rastrear la primer novela utópica con Tomás Moro. No sé si ustedes cuando hablaron de utopía lo nombraron, lo conocen, ¿no? Bueno, Tomás Moro es del siglo XVI, ¿sí? Es un canciller, y él habla de la isla de la utopía. Es el primer registro que hay del término, ¿sí? Que significa en latín no lugar. Es decir, que ya la utopía está realizado como un lugar que no existe, que solamente existe en el ideal colectivo, ¿no? En la mente de las personas. Y él lo que hace en esta isla de la utopía, que acá se los pongo más claro, ¿sí? Habla de una isla, de un explorador que se encuentra con una isla, vive ahí 5 años y se encarga de describir las particularidades que tiene esta sociedad que vive ahí, donde donde existe una libertad religiosa, donde existen también un trabajo comunitario, donde no hay diferencia de clases, ¿sí? Y eso es muy importante, porque imagínense una sociedad en la que no exista esa diferencia, ¿sí? Es decir, que la utopía también concibe a la sociedad como un todo. No hay una libertad individual, porque cualquier libertad individual que surja, tal vez me afecte esa utopía y termine no siendo tan utópico. Y ahí vamos a ver ese encuentro o ese diálogo que va a tener también con la distopía. Bueno, un poco lo que planteaba, digamos, la utopía que todas comparten es que siempre son lugares muy remotos, muy lejanos, lugares que están en una isla, aislados, ¿sí? Siempre, como surgen en el siglo XVI, Renacimiento, hay un cambio de pensamiento en el hombre. El hombre es consciente de que tiene un lugar en el mundo y que el mundo es movible y que el mundo puede pensarse desde el razonamiento. Entonces empieza a cuestionar su propia sociedad. ¿Y cómo lo hace? Imaginando cómo sería esa sociedad perfecta. Porque si yo imagino una sociedad perfecta, es porque mi sociedad no lo es. Entonces, de alguna forma, estoy criticándola de forma indirecta, ¿sí? Bueno, acá nos vamos. ¿Por qué hablamos de Platón y la República? Porque en realidad, si bien el término surge en el Renacimiento, ya Tomás Moro lo nombra y hace menciones de la República de Platón, que es el primero en plantear una sociedad ideal. Y en esta sociedad ideal plantea el primer cuestionamiento que vamos a tratar en la distopía, y es el tema del poder. Para él era un conflicto ver dónde se distribuía el poder. Y él dice que el poder no lo podía tener el pueblo porque era ignorante. No lo podían tener los guerreros porque solamente buscaban la gloria personal. Entonces, ¿quiénes nos quedaban para tener el poder? Los sabios. Entonces, para él, el poder tenía que corresponder a los sabios, que eran los únicos capaces de poder controlarlo y no buscarlo para un beneficio propio. Claramente, años después, la sociedad que describió Platón, digamos, fue tratada como totalitarista, porque en realidad eso comparten todos,
¿sí? Porque yo para mantener esa sociedad utópica la tengo que tener también controlada, ¿sí? Cualquier individuo que se me revele me podría significar una ruptura y terminar siendo una distopía, que ya vamos a volver ahí. Bueno, entonces, aquí tenemos que la utopía nace en el Renacimiento, o sea que es un término anterior a la distopía. La distopía es contemporánea y tiene su origen en el siglo XX. ¿Por qué tiene su origen en el siglo XX? Porque hay un contexto histórico, político y social que permite que exista ese cuestionamiento. Estoy hablando de lo que es la posguerra, ¿sí? Es decir, tenemos el siglo de las guerras más importantes y vamos a ubicar a la distopía dentro del nacimiento de la ciencia ficción. La ciencia ficción nace durante el periodo de Guerra Fría, ¿sí? Que abarca el 45 al 91. ¿Alguien sabe alguna característica de la Guerra Fría? ¿Algo que sepan de la Guerra Fría? ¿Fueron países que se atacaron, que no? ¿No? Bueno, yo pregunto por las dudas a ver si alguien lo sabe. La Guerra Fría sucede después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo queda fracturado en dos bloques, ¿sí? Dos bloques, uno liderado por el bloque capitalista y el otro por el bloque comunista. Tenemos varios países que se van a estar enfrentando continuamente, pero de forma indirecta. No se van a atacar directamente, sino que es una instancia de negociaciones, de la búsqueda de las mejores tecnologías. O sea, los avances tecnológicos más grandes se gestionaron en este periodo. Entonces pensemos, empieza a aparecer la tecnología. La sociedad empieza a preguntarse qué va a pasar con esta tecnología. Empieza a generar miedo. ¿Por qué? Porque cada bloque busca la forma de atacar al otro. Entonces la sociedad empieza a percibir ese miedo de qué pasaría si estalla una bomba. ¿Qué pasaría si los avances en tecnología o en genética son tan grandes que terminan destruyendo la humanidad? Y ahí aparece la ciencia ficción, que se encargó de imaginar esa sociedad, ¿sí? De forma positiva y negativa, porque no toda la ciencia ficción es distopía, ¿no? Hay ciencia ficción que es más positiva, pero dentro de la ciencia ficción surge el imaginar qué sería lo peor que podría pasarle a esa sociedad. Y acá nace nuestro género distópico. ¿Tá? Acá les había puesto un poco para explicar y contextualizar si no sabían en qué consistía cada bloque, pero lo interesante de esto es la tensión. Yo quiero que ustedes vean, sientan la tensión que vivía la sociedad por estos bloques que se estaban peleando el poder, que siempre ha sido el gran cuestionamiento del humano, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué formas existen de control? ¿Sí? Y todo por eso vamos a estudiar unos filósofos que hablan de cómo se produce este poder. Bueno, acá quería traerles un poquito a la literatura, ¿sí? Porque el término ciencia ficción tiene algo bien interesante y es que concibe una contradicción en sí misma. Ciencia, por un lado, lo asociamos a lo racional, a lo lógico, y la ficción es todo lo contrario, abarca lo que es el campo de la imaginación, de la fantasía. Por lo tanto, el género ya tiene de por sí una contradicción que vamos a ver continuamente tanto en la distopía como en la ciencia ficción. Entonces, bueno, quería mostrarles un poquito. Ahora nos vamos a ir a particularmente distopía, ¿sí? El término es acuñado por Stuart Mill, ¿sí? Él es el que habla, digamos, de la distopía como una contrautopía, ¿sí? Como una expresión, como un opuesto, pero que después vamos a ver que no es tan opuesto, capaz que hablaríamos de un opuesto complementario que dialoga, digamos, con la utopía. ¿Qué tiene de particular la distopía? Bueno, que es una sociedad en la que triunfó la mentira, la crueldad y el control absoluto. Control que vamos a ver que va a ir variando según la sociedad, ¿sí? En el momento en que nace la distopía, el control siempre está a mano externa. Siempre es un externo el que controla, que puede ser el Estado, ¿sí? En el caso de Orwell, que ya que lo mencionaron, es el Big Brother, el gran hermano, ¿sí? Es un control que se ejerce externamente. Bueno, ¿en qué pensaron los distópicos de esta época? Se fueron a sociedades hipertecnológicas, porque ese era el miedo que se vivía en ese momento. Hoy en día convivimos y dialogamos con la tecnología, y aunque a veces tenemos ciertas resistencias,
ya es algo que no nos provoca tanto miedo ni tanto pavor. Pero en esa época, la distopía se encargó de ver una sociedad que estaba totalmente o sea, era hipertecnológica, digamos, y que de alguna forma terminaba controlando a los individuos y no dejándolos, sobre todo, pensar. Que ahí es lo más interesante que plantean estas distopías, tanto la de Orwell como la de Fahrenheit, que hay una restricción del discurso, porque el discurso es poder. Y si yo debo controlar mediante el miedo, tengo que tener a las personas en un estado de ignorancia permanente para que no cuestionen y no intenten rebelarse ante esa distopía. Bueno, acá les puse en realidad lo que ya les venía planteando, como para que les hiciera una idea, el peligro totalitario, el carácter apocalíptico que tienen, que incluso se ve mucho en las series hoy en día. Sí, algunos estuvieron mencionando, hay series muy conocidas que trabajan el apocalipsis, que la distopía en sus orígenes es tecnológico. Hoy en día ya vemos unas distopías que están más relacionadas a las enfermedades, a problemas nucleares, es decir, va a ir cambiando, digamos, esta visión. Bueno, y acá vamos a ver los elementos que tenemos para ver en común. La utopía y la distopía comparten algo, y es la crítica social. Porque lo distópico va a criticar lo que la sociedad piensa en ese momento que es peligroso. Es decir, esos miedos que nos atraviesan. Y la utopía también va a ser una crítica porque me va a exponer lo que carece esa sociedad. Y nosotros en nuestra realidad estaríamos en el medio. Por momentos, la realidad en la que nosotros vivimos oscila por momentos más utópicos y otras veces por momentos más distópicos. Es decir, que la realidad es el punto medio de todo esto. Por eso hablamos de que existe una paradoja del espejo, porque comparten ciertas cosas en común. Y como les había mencionado también anteriormente, la utopía tiene un mecanismo de control que también es totalitario, porque si no, no tendría una utopía. Es decir, que ahí se encuentra el diálogo entre ambas y que tal vez lo que para algunas personas sería utopía, para otros termine siendo distopía y así viceversa. Lo que sería para mí una sociedad perfecta puede que para otro no lo sea. Entonces tenemos dos términos que al final terminan siendo lo mismo. Es decir, si una cara de la moneda es la utopía y la otra cara es la distopía, ambos forman parte de un mismo material. Y ahí es donde se produce el diálogo entre ambos. Bueno, acá ustedes me hablaron un poquito de que ya habían trabajado un poco la comparación, ¿no?, que hay entre uno y otro. Como les había mencionado, la utopía siempre está en un lugar muy lejano, generalmente son islas, ¿no? O sea, siempre es un planeta aparte, un lugar lejano. La distopía no. La distopía ya se encuentra en un futuro más próximo y eso lo hace más temible también. ¿Por qué? Porque lo veo más cercano, porque me afecta directamente, ¿no? Entonces puede provocarnos miedo y funciona como una advertencia. Me está diciendo, si la sociedad se deja llevar por malos tratos, por injusticias, va a terminar con su propia destrucción. Bueno, otra característica que tienen, que las diferencia también, ¿no?, cada uno, es que la utopía siempre va a haber una armonía con el ambiente. Es decir, lo utópico es, como habíamos mencionado, el jardín del bosco, ¿no? Es un lugar idílico donde el hombre convive en paz con la naturaleza, y sin embargo la distopía muestra la sobreindustrialización, cómo el hombre explota sus recursos naturales hasta llevarlos al límite y la destrucción total. ¿Sí? Hay un entorno hipertecnológico que no parecía la utopía también porque no son contemporáneos. El término utopía surge en el siglo XVI y estamos yendo a la distopía a principios del siglo XX, ¿no? Por eso también plantean temas bien distintos, ¿no? Bueno, estuvimos hablando, recién les mencioné sobre el totalitarismo, pero acá lo interesante es ver cómo funciona. ¿Por qué? La utopía funciona desde un totalitarismo, pero es un totalitarismo que se vende como bueno. Entonces las personas terminan aceptando de que tienen que ser controladas porque si no, eso perfecto se rompe. Mientras que la distopía, el totalitarismo es opresivo, es vengativo y termina recortando todas las libertades, tanto individuales como a nivel social más macro, digamos. Bueno, acá les puse, digamos, para que tuvieran una idea, las utopías clásicas. La República, que si bien
no había existido el término, ya se configura como la primer novela utópica. La isla de la utopía de Tomás Moro y también el concepto social del manifiesto comunista de Karl Marx también fue considerado una utopía porque comparte y dialoga con sus mismas características. Y después ya acá hay muchísimas, hice una selección que tiene que ver con mis propios intereses, que es Fahrenheit 451, que a mi gusto personal es mi favorita, Un mundo feliz de Huxley y 1984 de George Orwell. Acá es simplemente para después poder ejemplificar un poco. ¿Alguien leyó acá 1984? No le voy a preguntar nada, pero es para saber si la leyeron. Bien, la leyeron. Genial. Porque acá nos vamos a meter un poquito en el poder. En Orwell, en 1984, tengo una sociedad totalmente controlada por un sistema de vigilancia continuo, que es el Big Brother, que es el gran hermano, que es la representación de una institución que es el Estado, y que lo que hace es vigilar permanentemente a los individuos, ¿sí? Existen ministerios, diferentes ministerios que se encargan de recortar los discursos, de cambiar la historia, ¿sí? Y también lo que tengo es una sociedad que vive en esa distopía sin en ningún momento cuestionarla. Hasta que siempre hay un personaje que se revela ante esa distopía, porque si no, no tendríamos novela, y que va, digamos, a transitar esa distopía tratando de cambiarla. Lástima que justo en Orwell no tenemos un final tan lindo, sino que hay una resignación, pero tenemos un héroe que intenta rebelarse ante ese sistema, ¿sí? Acá importante de resaltar, para llevarlo con Fahrenheit, es el control del discurso. No sé si se acuerdan de la novela de Orwell, que hay un ministerio que se encarga de restringir ciertos discursos y también el lenguaje, porque el lenguaje es pensamiento. Entonces, si yo limito el lenguaje, se creía que tampoco se podía pensar. Si yo hay palabras que no explican ciertas ideas, matando esas palabras no tengo idea. Entonces, este fue el mecanismo de control, más allá de la hipervigilancia que existe, que encontraron que fue a través de la restricción del pensamiento. Y eso lo va a compartir con Fahrenheit 451. Como profesora de literatura, me gusta muchísimo esta novela porque evidencia el valor que tienen los libros para una sociedad. Esta sociedad, esto no sé si alguno lo leyó, Fahrenheit, ¿sí? Perfecto. Bien. En Fahrenheit lo que hay es un sistema de control que está a cargo de los bomberos, y eso es paradójico. Los bomberos no apagan incendios, sino que tienen que encargarse de incendiar los libros. Los libros para esta sociedad son un mal que hay que sacar. ¿Por qué? Porque provoca infelicidad. Según esta sociedad, los libros nos hacían pensar demasiado, entonces mejor los sacamos, así las personas no son infelices, así tampoco piensan. ¿Y qué hacemos para entretenerlas? Las invadimos continuamente con información. A mí me pasaba cuando las primeras veces que leí Fahrenheit me generaba mucha ansiedad, porque la novela va avanzando muy rápido y te bombardea de información. Y ese es el bombardeo que aparece también en la misma novela, donde las personas están continuamente escuchando las publicidades. Bueno, si no estamos muy lejos, ¿no?, de eso hoy en día, donde estamos continuamente invadidos por las redes sociales, por las publicidades, ¿sí? Y bueno, y acá me voy a meter porque es imposible no hablar de él, que es el famoso filósofo del poder, Michel Foucault. ¿Lo conocen? ¿Sí? Ah, buenísimo. ¿Por qué hablo de Michel Foucault? Bueno, es contemporáneo a las distopías. Es decir, que el pensamiento de Foucault se ve reflejado en estas novelas que yo les traje. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene Foucault con otras formas de concebir el poder? Bueno, él rompe con la idea clásica del poder. Ya no hay un poder jerárquico, ¿sí?, sino que estamos sometidos a relaciones de poder continuas. Cada parte de nuestro cuerpo está sometido a una relación de poder con otra, desde los sistemas hasta las células, ¿sí? Y esas relaciones de poder pueden variar, son movibles, ¿sí?, y también pueden invertirse. Es decir, que el poder no está fijo, sino que está en todos lados. Por eso se habla del biopoder. Entonces, si las formas en las que se concibió antiguamente el poder
había sido jerárquica y ahora habla de una red estructural que se encarga de ejercer el poder, ¿sí? Continuamente. Él tiene, acá le voy a decir, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ejerce ese poder? Bueno, para él hay instituciones que se encargan a través de normas de ejecutar ese poder. Por ejemplo, las cárceles, los liceos, los manicomios. Existe un poder, la norma incluso para las sociedades, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite a mí la ejerción del poder? Para él no es negativa la ejerción del poder, sino que es positiva y puede hacer al individuo más productivo. Es decir, que no es una visión tan pesimista del poder, sino que él la utiliza para explicar el funcionamiento de esta sociedad productiva también. Habla de que se puede ejercer el poder a través del discurso, como lo vimos en Fahrenheit y como lo vimos en Orwell. La primera restricción que hubo fue a través del discurso. Las instituciones, los bomberos, el Big Brother, ¿sí? Es decir, ¿cómo vemos que la filosofía se manifiesta a través de los textos distópicos? ¿Por qué? Porque es la forma en que la sociedad en ese momento concebía el poder. Bueno, este es el famoso panoptismo y creo que es clarísimo para explicar la función de ese poder externo. No sé si alguna vez lo habían visto, pero él lo que hace es tomar la estructura de una cárcel en la que hay una torre que funciona como una torre de vigilancia y alrededor lo que serían las celdas, digamos, que hace que sea visible, porque hay algo principal. Yo tengo que estar viendo todo el tiempo lo que está sucediendo. Pero Foucault también plantea una cosa, y es que el sujeto no tiene que estar vigilado todo el tiempo. Si yo lo vigilo, y lo vigilo durante un tiempo, después el sujeto va a creer que está siempre siendo vigilado. Y empieza a vigilarse a sí mismo. Es decir, que ese poder externo pasa a estar internamente en la persona, cosa que vemos en las distopías que planteamos recién. ¿Por qué esas sociedades no se rebelaban contra el Big Brother? Solo un personaje. Porque ya estaba interiorizado ese poder. Tanto se ejerció desde afuera que terminaron siendo productivos para esas sociedades de una forma interna. Bueno, acá es un poco lo que ya dije, pero es esta idea de que el individuo pasa a ser, pasa a vigilarse a sí mismo, sin necesidad de algo externo, pero siempre tuvo que haber algo externo que lograra, digamos, esa autovigilancia, ¿sí? Y ese control, porque algo que plantea Foucault es el control del cuerpo, ¿sí? Y ya ni siquiera a través del miedo, si bien lo vimos en las distopías que hablamos recién, hay un miedo constante en esa sociedad, no es necesario el poder a través del miedo, hay otros mecanismos. Ya no es importante el poder físico, ejercer el poder mediante la violencia física, sino que ya con la psicológica puede orientar a la sociedad hacia el lugar que yo quiero ir. Es decir que para Foucault el poder, o sea, nosotros somos resultados de ese poder, ¿sí? Existen las normas institucionales y bueno, para entender a Foucault tenemos que entender que el mundo en el que vivía planteaba esa forma, porque no estamos en el aquí y ahora, ¿sí? Hoy en día ya está bastante descontextualizado, aunque lo seguimos viendo. Por ejemplo, pensemos en las cámaras de seguridad. Estamos continuamente siendo vigilados, ¿sí? Y ya incluso capaz que las cámaras no funcionan, pero yo sé que están ahí. Entonces ya empiezan a condicionar mi conducta. Miren qué forma conductual de organizar a la sociedad y que es vista en estas distopías que les presenté recién, que son las distopías clásicas. Y ahora les vengo a traer otra visión del poder. Yo no sé si conocen a este filósofo, que sí, así la conoce todo, Byung-Chul Han, no sé si se pronuncia bien así, pero es más contemporáneo, él publica un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, está en el 2010, ¿sí? Y habla, que es bien interesante su visión, de que ya el poder no se ejerce externamente, sino que el poder lo ejercemos nosotros mismos mediante una exigencia constante. ¿Por qué? Porque se nos impuso que teníamos que estar siempre bien, ¿no? Como con mensajes como que tú puedes lograrlo, entonces yo cargo con eso de que yo puedo con todo, yo tengo que poder. Entonces la exigencia ya no es del otro, sino que es mía, ¿no? Me pasa hoy en día llevándolo a lo cotidiano, llego a mi casa, me quiero sentar un rato,
pero siento que no estoy haciendo nada. Entonces me levanto, me pongo a cocinar, me pongo a estudiar. ¿Por qué? Porque ya interioricé el que tengo que ser productiva, el que tengo que estar haciendo cosas. ¿Y qué consecuencias trae esto? Una sociedad agotada, una sociedad con pocos tiempos de ocio para pensar, para meditar. Y bueno, esto quería plantearles un poquito las diferencias, ¿no? Mientras Foucault planteaba una sociedad que estaba disciplinada por un control externo, que estaba ejercido por instituciones, ahora tenemos una sociedad de rendimiento donde el control lo ejerzo yo mismo mediante autoexigencias, mediante incentivos, mediante metas, ¿sí? Y que todo esto surge también por esta visibilidad continua que tenemos, por ejemplo, en las redes sociales. Si yo veo continuamente mensajes de personas que están bien, que se ven bien, que incluso parecen no reales porque están llenas de filtro, provoca en mí decir, bueno, yo tengo que poder hacer todo eso, yo tengo que verme de esta forma. Entonces esa autoexigencia me llega a través de algo tan peligroso como es el manejo de estas redes que hoy en día lo tienen todo. Entonces, en lugar de que alguien nos explote, nos explotamos nosotros mismos, creyendo que somos libres. Bueno, como para resumir es un poquito, la sociedad esta del cansancio, hablamos de que hay un cansancio crónico. ¿Y qué trae esto? Consecuencias neuronales irreversibles. Tenemos una sociedad donde abunda la depresión, el TDAH, la ansiedad. ¿Por qué? Por esa carga continua de exigirme, por ese exceso de positividad que me dice que siempre tengo que rendir y que tengo que ser feliz siempre. Es una sociedad de la transparencia, porque estamos expuestos totalmente, no solamente en las redes, sino incluso, ¿no?, en las cámaras de seguridad. O sea, soy visible para todos y eso me hace muchísimo más vulnerable y de estar siempre buscando una validación en el otro. Bueno, acá les traté como de resumirles un poquito, ¿no?, este mensaje que es tan intrínseco a nosotros, del sí se puede, vos podés con todo, nunca te rindas, y qué peligroso, ¿no?, que puede llegar a ser esto. Bueno, el tema de que siempre estamos buscando una aprobación constante. Entonces acá no hace falta un gran hermano ni unos bomberos que nos controlen. Somos nosotros mismos los que vamos a estar controlándolos. Acá les planteé un poquito la diferencia entre las teorías, digamos, de lo que sería la distopía para Chill, porque ahora se los voy a ejemplificar con un texto, y lo que sería la distopía clásica. Si antes el poder lo regía el Estado o lo regía otras instituciones, hoy en día es el individuo. Si antes era mediante el miedo y el castigo, ahora es mediante la positividad y el rendimiento. Bueno, hay una obediencia forzada, porque los que están dentro de la distopía tienen que obedecer, y una libertad aparente en lo que sería el Byung-Chul Han, porque yo digo, ay no, nadie me está obligando, yo lo estoy haciendo porque yo quiero. ¿No? Y qué gran mentira. Hay una vigilancia impuesta a la distopía clásica que es muy clara, que ya sea por los medios de comunicación, por el Big Brother, por los bomberos, y una exhibición voluntaria que nosotros le damos a las redes todo lo que ellas quieren. Entonces, yo pregunté, la libertad aparente se convierte también en una nueva forma de control. Y acá una preguntita para dejarlos pensando. ¿Qué sucede cuando una sociedad de rendimiento como la que vivimos nosotros choca con una paralización mundial? Si esta sociedad que está acostumbrada a producir termina por alguna razón algo que le impide tener esa producción, ¿qué nos pasaría? Y ahí es donde entran las nuevas distopías, en estas sociedades productivas. Y acá les traigo una escritora que a mí me gusta muchísimo, es Fernanda Trías, es uruguaya. ¿Alguien la conoce? ¿Han leído algo de ella? Se los recomiendo muchísimo, ¿tá? Es contemporánea. Ella tiene su novela más conocida, es Mugre Rosa, es una distopía publicada en el 2019, estoy hablando de una prepandemia, ¿tá? Antes de la pandemia ya publica, digamos, esta distopía que tiene particularidades muy distintas a las distopías clásicas. Primero que nada, no va a haber un régimen autoritario visible.
sino que va a haber una amenaza ambiental que por alguna razón obligó a toda una sociedad a encerrarse, porque si salían afuera podían ser contaminados por lo que es la mugre rosa, que nunca se aclara en el libro, porque Fernanda Trías, como buena contemporánea que es, juega mucho con lo que no se dice, pero sí sabemos que hay una mugre que infecta, y eso provoca, ¿sí?, una distopía que también está incluso situada en Montevideo, pero no te lo dice directamente. Vos podés asociar por los lugares el puerto, nombres parecidos a los barrios, porque también es la idea de como de alejarla un poquito, pero no deja de ser la ciudad de Montevideo. Y ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que es la distopía de Fernanda Trías con las otras distopías? Voy a tener, primero que nada, un personaje principal femenino, pero va a ser un personaje principal femenino que lo vamos a ver en continua supervivencia. No vamos a tener un personaje que intente cuestionar o cambiar esa distopía, sino que tiene que asumir, o como pueda, a costo de su propio cansancio físico, el cuidado de los otros, la responsabilidad de alimentarse, alimentar al otro, y la vemos como en toda la novela viendo cómo ella se tiene que autoexigir de tal forma para poder, digamos, vivir, que en realidad, no le voy a adelantar el final, tampoco es muy lindo como el de Orwell, pero para que sepan que tengan personaje acá que es un antihéroe, ¿sí? Y que no es casualidad el que sea mujer. Y acá, que me parece muy interesante para resaltar, si en las antiguas distopías la tecnología era el miedo de esa sociedad, ¿cuál es el miedo de nuestra sociedad hoy en día? ¿Cuál sería nuestro peor escenario posible? Para ella es la contaminación, que nunca se sabe de dónde viene, desaparecen los recursos, no hay acceso a un aire puro, no hay acceso a los alimentos porque los alimentos son tóxicos. Es decir, todo se encadena a través de los frigoríficos, de la carne, termina desapareciendo la carne por estar contaminada. Es decir, que son temas que nosotros vemos en nuestra actualidad, porque lo vivimos en el día a día. Vemos a las cianobacterias, vemos cómo los recursos cada vez son más escasos, vemos que cuando falla la luz en algún país primermundista todo se colapsa. Entonces vemos cómo la distopía refleja lo que para las sociedades en ese momento es peligroso o es una amenaza. Bueno, acá llevarles un porqué la relacioné con Byung-Chul Han. Bueno, porque ella en un momento tiene un colapso interno, manifiesta continuamente un cansancio extremo, un agotamiento, no hay descanso, pero ella sigue cargando con el cuidado de todos. También no es casualidad de que sea un personaje femenino. Sabemos que las mujeres siempre ha recaído en ellas el cuidado. Por lo tanto, el personaje de esta novela tiene que cuidar a un niño que ni siquiera es de ella y también tiene que hacerse cargo de su pareja, que es el paciente cero, y lo tiene que ir a cuidar continuamente. ¿Sí? Y ella tiene que salir a exponerse continuamente para poder seguir con ese cuidado, esa responsabilidad, que es una responsabilidad social impuesta, pero de la que no puede liberarse. Veremos, después se las dejo ahí, si se libera o no se libera, ¿sí? Pero vemos justamente la diferencia entre esas distopías. En las distopías clásicas son digamos, es el Estado, son esos agentes externos los que van a controlarlos. Sin embargo, en las distopías actuales vamos a ser nosotros mismos que tenemos que sobrevivir porque el mundo de alguna forma lo echamos a perder. Porque, por ejemplo, en Fernanda Trías fue debido a la contaminación, fue debido a los errores que se cometieron, que tampoco se explican mucho, porque como les digo, se teje más la novela con lo que no se dice que con lo que se dice, porque lo que importa no es cómo se llegó a esa distopía, es ver cómo sobrevive el individuo a esa distopía y cómo digamos, la maneja. Bueno, acá como para ir cerrando la idea de Mugre Rosa y la sociedad del cansancio, ¿por qué dialogan? ¿Por qué elegir a Fernanda Trías? Y bueno, porque no es oprimida por un poder visible, sino que es invisible, es consumido y aplastado por sus condiciones de vida y su propia muerte, y representa a la sociedad del rendimiento llevada a su límite absoluto, porque ella siente que tiene que rendir, que tiene que cumplir, y no la vamos a ver en oposición, digamos, a este mundo, sino resignarse a este mundo y aprender a vivir
digamos, con él. Bueno, esto es un poco para sintetizar lo que ya les había dicho, ¿no? Lo que significa el encierro. Y yo les digo, les recomiendo que la lean, porque yo cuando la leí fue post pandemia y me enteré después de que la había sido publicada antes. Y a mí me parecía que había muchas similitudes con la realidad que nosotros vivimos en la pandemia, porque nosotros sí que vivimos una distopía en la pandemia. Si nosotros vamos a las características de la distopía, vamos a ver que la pandemia las tenía todas. Todos teníamos miedo de salir y contagiarnos, todos fuimos obligados a encerrarnos, hubo un control de los medios de comunicación donde no se hablaba de otra cosa que no fuera eso. Es decir, que nosotros como realidad vivimos una distopía. Seguimos adelante, la superamos, aprendimos de ella, pero no dejó de ser un momento totalmente distópico. Y tal vez de las pocas sociedades que han podido vivir eso. Yo me acuerdo, me tocó recibirme en pandemia. Y le decía, mi última práctica la hice en la pandemia, y le decía a mis estudiantes todo el tiempo, escriban lo que está pasando, porque no va a volver a pasar, ojalá, ¿no? Pero como que trataran de escribir lo que sentían, trataran de cuestionar, de plasmar sus pensamientos, y logré que escribieran muchísimas cosas, porque digamos, lo que se vivió también trajo otras consecuencias. Es decir, en las casas la gente no pudo salir a producir, hubo muchas familias que no tenían para comer, ¿no? Entonces se vivió un momento de tensión, de pesimismo, ¿no? Lo vivimos nosotros. Y bueno, y acá quería analizar con ustedes, después de haber hecho este paseo por la distopía, ¿por qué hablamos del espejo roto de la sociedad? ¿Cuál es la metáfora del espejo? Preguntarles a ustedes, o si no me quieren contestar, que la piensen, ¿tá? ¿Por qué se llama el espejo roto de la sociedad? ¿Por qué lo distópico es un espejo y por qué está roto? ¿Sí? Ay, que me encanta. Te digo algo disparador, para Disparador, me encanta. yo qué sé, supongo que espejo porque nos vemos reflejados en esa distopía, ¿no? Bien, Y roto porque de alguna manera es diferente a lo que es nuestra realidad. bien. Entonces allí vemos una realidad diferente que no nos gusta, que nos asusta y quizás de alguna manera evitemos llegar a ella. Bien, porque en realidad es una advertencia. La distopía funciona como una advertencia. Es todo lo que yo no quiero llegar como sociedad. ¿Sí? Entonces podríamos haber elegido el espejo roto como también el espejo distorsionado, porque hay una distorsión, hay una fractura. O Black Mirror. Excelente, le iba a mencionar y me lo Black Mirror, pero la ha trabajado con distopía. Yo trabajo mucho a Bradbury y Black Mirror me ha servido para trabajar la distopía, y en Black Mirror se ve mucho la teoría, si vamos a Byung-Chul Han, muchos de sus capítulos hablan como de esa propia autoexigencia, ¿tá? Y se ve, como digo, muy actual. No está relacionada con superpoder en un lugar específico, sino en la sociedad actual. En la sociedad actual. Yo pensando, el primer capítulo, ya lo tenés, la importancia de la red social, ¿no? Y de cómo estamos tan alienados en esa red que no estamos viendo nuestra propia realidad. Claro, el primer ministro inglés es tétrico este capítulo, pero está muy bueno. En los demás temporadas, te digo que hubo muchas muy mejores. Sí, claramente. Yo las últimas no las vi igual. Hasta ahí llegué. Ah, ¿te las viste todas? El día que sale. El día que salen, mirá, qué bien. Qué bien, no, es que están fabulosas. No, y lo bueno que tiene la serie es que los capítulos no son correlativos. Entonces puedes ir eligiendo, digamos, para ir viendo distintos. Está el Internauta también ahora, ¿sí? O sea, es decir, es un tema que tiene vigencia la distopía, porque la sociedad siempre se va a estar cuestionando o imaginando qué pasaría si pasara tal cosa. ¿Qué pasaría si viniera un virus y nos mata a todos? ¿Qué pasaría si hay un desborde nuclear? ¿Qué pasaría si se nos terminan los recursos naturales? Entonces, a ver. Yo con la pregunta esa Sí. no estoy de acuerdo. A ver, me encanta. No estoy de acuerdo porque ¿qué pasaría si me impide ver la realidad que tengo y me impide vivir el hoy? Que es de lo que se trata la vida. Bien. Yo miro, ¿qué pasaría? Y me imagino la catástrofe más espantosa, y entonces voy a una inactividad. En cambio, la presencia de la realidad es la que me inspira a mí a seguir adelante. ¿Por qué tengo que imaginar qué pasaría si?
Bien. De realidad tengo suficiente. Yo en realidad me muestra todo lo malo. Es una forma también de pensarlo y del vivir, ¿no? Acá hay una elección de decir, bueno, prefiero no imaginarme, pero sabemos que en la vida pasan ciertas cosas. Entonces vemos que está reflejado desde el arte, ¿no? Del pensamiento de cada uno. Sí, a mí tampoco me gusta imaginar que me va a pasar algo porque tengo familia y no quiero que me suceda. Pero el arte permite que uno se cuestione, que se imagine, porque también en el fondo busca advertir y tal vez hacernos un poco más conscientes de dónde estamos para valorar un poco lo que tenemos. Por ejemplo, a mí me gusta como que ustedes piensen, yo sé que justo vos no lo vas a pensar, pero para cada uno de ustedes, según dónde están, según parados, según quiénes son, ¿cuál sería el peor escenario posible? ¿Qué sería la distopía de cada uno? ¿Sería la misma? ¿Sería mi preocupación la misma que la de ustedes? Yo me dediqué a imaginarme cuál sería mi peor distopía para compartírselas. No me roben la idea porque un día la voy a escribir. Pero mi distopía sería que el agua se contaminara, que se termine el agua potable, que solamente quede el agua envasada. ¿Y quién se encargaría de distribuir esa agua? ¿Qué seríamos capaces de hacer para conseguirle una botella de agua a nuestra familia? Entonces, me acordé de una película de los años 70 con ¿cómo se llamaba? La pastilla verde, en nombre inglés, pero el nombre que en español era Cuando el destino nos alcance. cuando decía, ay, no la conozco. Esa película te define absolutamente lo que está diciendo. Ah, sí. Es de los años 70. Ay, no es mi idea, entonces. Yo pensé que iba a ser mi novela con esto. Digamos que desde la época de Platón para adelante ya está todo inventado. Ya está todo, yo digo lo mismo. Después los griegos no hay nada. Ya está, ya hicieron todo. Bueno, otra distopía que no mencioné, que también es de mis favoritas, que por momentos no se considera mucho una distopía, pero para mí es muy distópica, es Ensayo para la ceguera de José Saramago. Yo creo que es magnífica porque él lo planteó desde, bueno, la limitación de algo tan esencial como la vista. ¿Qué pasa si a la sociedad quedara ciega? ¿Y qué pasa en la novela? Empieza a surgir lo más instintivo y primitivo del hombre, ¿sí? O sea, Nomás, o sea, rascase un poquito y está. no, no que rascar mucho tampoco, ¿no? Pero se los aislaron y empezamos a ver cómo algo tan básico como la vista empezó a limitar también otras cosas y empezó a florecer eso malo que había en el hombre y que termina siendo totalmente distópica. La novela es excelente, la película es malísima, pero la novela es espectacular. Y también ver que tampoco está muy lejana a las distopías de Orwell y de Fahrenheit. Sin embargo, hablaba ya de otro tipo de distopía. Ya se metía con algo más espiritual, más psicológico, si se quiere, ¿no? Porque si bien hubo un control, las mismas personas se aislaron. A ver. La esencia humana, en definitiva, o Maquiavelo O más. Rousseau. Tal cual. O Rousseau. O Maquiavelo o Rousseau, y ahí estamos. O sea, el hombre es malo por naturaleza. O la sociedad lo corrompe. Yo le dejo a ustedes ver que cada uno, pero vemos en la literatura, vemos cómo esa sociedad por algo externo termina corrompida. Pero no termina de velar de nosotros como humanos algo malo, porque se cometieron asesinatos, violaciones. O sea, es bastante cruda, digamos, el ensayo para la ceguera. Y yo, si la tuviera que defender, la defiendo como una distopía, pero como una distopía no que comparte las mismas características con las distopías clásicas, sino que se mete más o ahonda más en lo psicológico, ¿sí? Lo espiritual, ¿sí? Y en algo básico como limitar al hombre en algún punto. Todos ciegos, es buenísimo, porque no sería lo mismo si quedáramos todos mudos, capaz que sería mejor si estuviéramos todos mudos, pero no, a él se le ocurre la ceguera, y la ceguera es todo, porque yo percibo a través de la vista también. Digamos que algunos. Digamos que algunos. ¿Y alguno se imaginó en este momento cuál sería su peor distopía? Sí. A ver, yo quiero escuchar La alguna. función de la manta térmica. No, pues ahí, acá, morimos todos. Se termina la manta eléctrica y estamos. Eso, distinta.
A mí el agua me tiene mal. Es como que pensando en la limitación de un recurso tan básico y también que seríamos capaces de hacer para asegurar llevar eso. ¿Y a qué se le destruiría? Porque en realidad estamos en un mundo que también está siendo controlado por ciertas élites, ¿no? Entonces, a ver, me encanta. Pero tiene que ser distópica, así que está bien. Están preocupadas con caída general de internet. Mira, Es horrible. pero bueno, ¿por qué? Están ahí los satélites. Pero te das a lo físico, como que caiga, o sea, no simbólicamente el internet, como que caiga. Con los celulares. Y eso que viene de una época donde no había celular. Descosrar no puedes nada. Mira. Y volvés del barco como ibas antes. Volvés a ir al banco físicamente con la fusión. Me llama mucho la atención porque con mis estudiantes el planteo es ese. No me imaginé que su preocupación fuera a ser el tema de la tecnología. Puede ocurrir fácilmente. O sea, producir a ley que satélite, ¿viste? Que son Sí. un montón de satélites que están enviando las señales y tienen este control, digamos, o de sección de internet. Entonces, si uno que con el tiempo puede caer, se pueden romper. Entonces, si pasa con uno, hay un efecto físico, que no me acuerdo el nombre, Ahí va. de un profesional físico, que se produce un efecto de proyectiles y que afectaría a todos los satélites. Claro. Haría también algo material, no solamente como la caída del internet, como de que deje de funcionar, sino que también que esos aparatos dejen de funcionar. Claro, Es internet. claro, te preocupes. Sí. Que caiga, que no puedan pagar con el celular. No lo puedo creer. El celular es porque toda tu vida Es tal cual. Bueno, a mí me pasa que yo tengo todo vendido a Google. Google cae y caigo yo. Porque todo lo que son mis planificaciones, mis ensayos, está todo en Google. El día que Google caiga, yo pierdo mi carrera. Yo pierdo todo. Mire, yo soy de la vieja escuela. Yo escribo a mano. ¿Tá? Yo escribo a mano, soy de las que imprimo, pero por un tema de facilidad tengo muchas cosas en la nube. Porque ya en mi casa tengo un tercer piso que está lleno de papeles, porque tengo la costumbre de todo escribirlo, guardarlo y escribir. Pero a la vez tengo mi respaldo, pero como les digo, cae Google, caigo yo. Y cae también todos nuestros recuerdos, porque antes teníamos las fotos que duran hasta ahora, porque yo tengo fotos de mi infancia en foto, ¿no? Pero ahora, acostumbrados a que todo se saca en el celular, eso va a caer y no tengo ningún recuerdo de nada. Es decir, no tengo lo tangible, lo que yo toco, lo material. Así que me pareció muy interesante, igual me sorprendió. No me imaginé que me fueran a decir eso, te juro. No. O sea, se he pedido trabajo en el liceo y desde el liceo me lo dicen. Me dicen, bueno, si se cae el internet yo me muero. Los chicos sí, ¿no? Porque ellos están en esa sociedad, ¿no? Pero me imaginé que acá me encanta que me sorprenda, que en realidad es una preocupación actual también con ustedes, que en realidad, mira la mía, o sea, la mía es el agua, la tuya es el internet, yo que se caiga el internet, ya está, volvemos a la vela, volvemos a jugar juego de mesa, volvemos a mirarnos. ¿Sí? ¿Cómo nos conectamos? Vamos a ver cómo Antes salía a tocar en bicicleta, yo me conectaba por una pared. Cuando dije a Graciela, nos tocábamos la pared. Teníamos una agenda con todos los... También, mi abuela la sigue teniendo. Mi abuela tiene la agenda con los números. El grupo ya tiene las palomas. Ah, bien. Ya, tomemos las palabras para empezar a comunicarnos entre nosotros. Claro, también eso, ¿no? Antes las distancias eran mucho más chicas, ¿no? Hoy en día, o sea, ha crecido muchísimo. Tal cual. ¿Qué haríamos qué haríamos sin la tecnología? Y que cada vez nos hacemos más dependientes de esa tecnología. Porque, a ver, sacás hora para el médico, lo haces mediante el celular. Pagás tus cuentas mediante el celular. Es decir, que se nos ha generado una dependencia a ese celular que vino de forma externa, pero ahora somos nosotros mismos los que no podemos vivir sin ella. Referido a esto de internet y demás, hay cosas que no son distopías, que son realidad y que no nos asustan. Por ejemplo, que nos manejen a través de redes. Y es algo que pasa porque nos dicen qué ver, cuándo, qué noticias son importantes y cuáles no. El algoritmo. Los famosos algoritmos. Y eso no nos... No nos asusta. No nos asusta porque no nos han generado el miedo, porque nos han hecho aceptar eso.
pero yo estoy vendiendo mis datos cada vez que entro a una página. Y si vos lees los datos que estás vendiendo, cualquiera puede tener acceso a eso. Si nosotros tuviéramos esa información, tal vez no los venderíamos. Entonces, qué peligroso estar tan expuesto. Es muy peligroso. Acá. Es el otro, no el otro. Ah, el otro. ¿Qué? Acá, espera que ya. Me dice Carmen, Natalie, para las cuentas. Causa preocupación, porque lo veo de otro punto de vista. Se van perdiendo puertos de vaca. Sí, también. Yo voy a un súper, no voy a la catarata, voy a donde está el cuajero, porque quiero contribuir a que no se pierda los No, de trabajo. Y se fueron perdiendo mucho después de la pandemia, porque nos dimos cuenta, ¿no? Nos pasa ahora como docentes. A mí me dicen mis estudiantes, pero esto después lo copio de ChatGPT. Y digo, qué peligroso, ¿no? Entonces ya no tengo que enseñar tanto, presionar con el contenido, sino generar un ser crítico, pensante, capaz de hacer algo con esa información. Entonces es un desafío constante. Información, además, dirigida. Totalmente. Sabemos qué fue lo que pasó o lo que nos dicen que puede pasar. Lo que nos dicen y lo que quieren que sepamos también. Exactamente. Con esa la dejo. Esa es la Eso lo veo. A ver. Pela dice petróleo, su peor utopía. Sacar el petróleo. El que se acabe el petróleo, bien, puede ser, provocaría primero otra guerra, seguro. Muchas guerras. El petróleo, el uso del petróleo tiene 200 años. La humanidad vivió miles de años sin petróleo. Del petróleo. Te voy a hacer una pregunta. Porque fue mi hija la del petróleo. Escucha, además hay energías sustitutivas que de a poco van a sustituir a lo que es el petróleo. Una de las cosas que se utiliza el petróleo es para la energía vehicular, o sea, para las naftas y para la... Pero la otra esencia del petróleo es el plástico. Y ese sí lo tenemos que combatir. Porque en las góndolas de los supermercados vemos miles de frascos de shampoo, todos de plástico. Entonces, ¿por qué en algunos países se está haciendo de que el shampoo lleves tu envase de vidrio y te ponen el shampoo que tú querés? Se eliminan todo. O la fruta envasada, que al final compras 3 cositas y plástico. Que se compras la comida hecha y la bandejita, todo. Tofi, al tofi. Eso es todo petróleo. Y es todo petróleo. Claro, pero contra eso no vamos. Bueno, podemos ir. Bien, Eugenio. La tecnología nos ayuda. El problema no es el miedo a la tecnología ni a la sustitución de los seres humanos, sino adaptarse a esa sustitución. A mí me pone muy nervioso que la gente, en lugar de pensar cómo se incorpora con la tecnología, esté pensando cómo la frena. Ah, tal cual, sí. No es frenar la tecnología. La tecnología llegó. Tenemos que encontrar la forma de generar conciencia con eso. La cosa es la herramienta, la cosa es el uso. Tal cual. A ver, la bomba nuclear, Sí. avance genético, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo la utilizamos? Que sepa utilizar la inteligencia artificial. Que Y le es sepa una programar. herramienta. Es una Y herramienta. es una herramienta muy buena que yo Es como estoy que apelando uno diga, no quiero más el martillo, porque el martillo elimina la fuerza del hombre. No, hay que adaptarse a ese tema y la sociedad debería estar pensando qué hace con toda la gente que no está preparada para ese uso. Es que yo creo que desde la educación es que vamos a contribuir a que haya un pensar y un estado más consciente de lo que hacemos con esa tecnología. ¿No te parece? Mira que estamos en el liceo trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Habrá casos. Yo creo que la sociedad siempre se ha adaptado y siempre ha buscado la forma de irse adaptando. Está producto. A medio. Yo veo los temas que se discuten en público. No están enfocando a esta situación, que es real. Porque tampoco capaz que conviene, ¿no? Que nos estemos enfocando en eso. Ese no es el punto. No es si conviene o no conviene. La tecnología llegó Sí, la tecnología está acá. y está acá.
y va a sustituir una cantidad de trabajo. Preparemos a esa gente para otras cosas. Totalmente, pero tendremos mentes críticas capaces de utilizar la tecnología por un bien común. No conviene hacer que la gente piense. Por eso, claramente, tenemos que hacer que piensen. Claro, entonces, en el 99% de las charlas terminamos con educación, educación, educación. Son el 99% de las charlas. Sí, es el camino, De ¿no? cualquier manera, me hizo acordar una anécdota de Einstein, Bien. cuando le preguntaron qué le parecía la próxima guerra mundial. Y Einstein contestó, la tercera guerra mundial va a ser con bombas atómicas, pero la cuarta con piedras y palos. Totalmente. Lo dijo Bradbury, ¿no? Vamos a estar cada vez más deshumanizados Por supuesto. y vamos a terminar yendo a lo más primitivo. Ahora bien, me gustaría que alguien nos dijera cuáles son los elementos de distopía que ven hoy en el mundo. Si se ven, no son distópicos en realidad. No, son. No sé por dónde. Veamos lo que está pasando en Medio Oriente. En realidad. Bueno, pero está en la realidad. ¿Está dirigida o es una realidad ficticia? ¿No es una realidad distópica? No sé. Bueno, parte no sabemos lo que está pasando. Parte es cierto. Son los intereses de las dos partes que están, las tres partes que están en. Por eso mismo. Entonces, no sé. Lo desconocemos porque también eligen qué información darnos. Exactamente. Y no accedemos del todo a esa información. La guerra, ¿cómo fue lo que dijo Barbosa? La guerra. La continuación de la diplomacia. No, sí, eso es la definición de guerra. No. Pero la guerra actual no es una guerra. Bueno, la guerra de salvas. Es una guerra de salvas, realmente. Sí, que está arriba. Claro, es muy fácil opinar cuando no estamos ahí, ¿no? Pero tampoco se va a los lugares estratégicos como para eliminar, No. sino que hay lugares que lo dejamos fuera de la guerra. Y porque nos conviene también dejarlos afuera de la guerra. Porque después van a ser los lugares que van a servir para que esas personas, la élite, se pueda escapar, ¿no? Eso es distopía. Eso es distopía. Es que vivimos, a eso quiero llegar, vivimos como realidad por momentos distópica y por momentos utópica. Es parte de nuestra vida y por algo es parte del pensamiento humano. Por algo el hombre se ha preguntado esto continuamente y se lo ha planteado a través del arte, a través de la arquitectura y a A través través del arte era lo que vimos una vez, que en realidad empezó la cosa con el expresionismo alemán. Ay, me encanta la expresión. El expresionismo alemán tuvo un pintor, nada que ver con Kirchner, argentino, pero era de apellido Kirchner. Algo Que fue el así. que evolucionó lo que era la pintura anterior, lo que era la teoría de la pintura Y que anterior. sí, las vanguardias todas vinieron a A partir a partir del expresionismo alemán. y no solo del expresionismo alemán, tenemos antes a los impresionistas. Llegó la cámara de foto y los pintores dijo que no, quedamos sin trabajo. Los postimpresionistas fueron. Quedamos sin trabajo. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Buscar nuevas formas de arte. Y es lo que nos va a pasar ahora. Claro, Tenemos pero que buscar la forma. Tanto los impresionistas como los postimpresionistas, de cualquier manera, su pintura era naturalista. O sea, a Sí, través no es todavía una pintura el conceptual. expresionismo alemán se rompió con todo. Ya rompió. Bueno, igual tienen algunas cosas que son bastante figurativas. Sí, muy pocas. Muy pocas, pero hay figurativas. Muy pocas. Van Gogh es considerado expresionista igual. No, Van Gogh no es expresionista. Acá tenemos una pelea con mi madre continua de si es impresionista o expresionista. Yo te puedo defender el expresionismo de Van Gogh. Te lo puedo defender, pero a capa y espada, mira. Otro viernes. Otro viernes te lo defiendo a capa y espada. Bueno, alguien más que quiera distopía, ¿sabes qué les parece? Yo lo veo también como una forma de No, yo lo único que puedo apretar es que por la esencia del ser humano estamos ya resignados a seguir conviviendo con la distopía, porque siempre va a haber gente poderosa, gente con más dinero que va a querer explotar a otros más pobres. O sea que Eso es parte de la distopía. eso es natural en el ser humano, Natural. en la sociedad. Esto va junto con la esencia del ser humano. O sea que no hay más remedio que convivir con esto. Más de ser humano con un sistema, ¿no? Que obliga a que eso suceda, que para que existan privilegios tienen que haber otros que no sean tan privilegiados. Es todo un sistema, más allá de que nosotros como individuos no lo queramos, porque
¿Quién quiere esa desigualdad? No, hay todo un sistema que funciona mediante eso. Sí, también, pero nosotros no somos animales, somos seres racionales. No vamos a ir a matar al otro para comerlo, ¿no? O sea, también plantear el humano de dónde se para. Bueno, depende, ¿ven? Yo ahí ya. Esa es una distopía también, ¿no? También terminaremos comiendo carne humana. Maca, y hay una obra cortita de Roberto Arlt, La isla de... Ah, sí, la isla desierta también. Es totalmente. Se trabaja en el liceo, ¿no? La isla desierta, claro, muchos trabajan la isla desierta de Arlt. Pero es una obra de teatro. Está muy buena. Sí. Digo, La rebelión en la granja. Sí, también de Orwell. Precursor del concepto de distopía. Es que en realidad es como una gran alegoría, porque en realidad no me metí con La rebelión en la granja, porque también tiene una crítica a cierto sistema, que es obviamente el sistema capitalista, pero que lo hace a través de animales. Entonces, no reúne todas las características de lo distópico, pero sí plantea una crítica social. Y es una excelente novela. A mí me encanta. Muy buena novela. Hablando de crítica social, la que se considera, y tú tienes que saberlo, por supuesto, la que se considera la primera obra literaria del ser humano es la epopeya de Gilgamesh. La primera. Es la primera obra del ser humano. Está escrita en cuneiforme y fue escrita anterior a la Biblia, anterior a la Bhagavad ¿A cuál de todos los libros de la Biblia, no? Porque no, pero vamos, solo tiene más de 2500 años. Supuestamente la epopeya fue escrita alrededor de 5000 años antes de Cristo. Mira. Se considera la primera. La primera. Y Gilgamesh era el rey. Era el rey. Y era un déspota. Como todo rey. Como todo rey. Bueno, depende. Como todo rey. Él era tan déspota que estaba en contra de todo el pueblo y sobre todo de las mujeres. De ahí proviene la primera manifestación feminista. Mira. Es que bueno, le iba a decir, bueno, yo no rastreo después, ¿no? Pero no hubo pueblo más machista que los griegos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, no solo los griegos, ¿no? No, yo yéndome a la más antigua, ¿no? Después claramente vienen después, pero nacen, digamos, de ahí. Y los dioses mandan a una persona para apaciguarlo y la persona esa muere, o sea, se hace amigo de él y muere. Y ahí empieza la búsqueda de la inmortalidad. La búsqueda de la inmortalidad en toda la novela es una distopía. Mira, ahí en eso... Evidente. ¿Por qué? ¿Por qué te parece una búsqueda de la distopía? Porque en realidad él sabe que es imposible. Ahí va. Que es imposible llegar. Llegar. Entonces sería como más una utopía. Sería más una utopía, una distopía. Pero la distopía está dada en que cuando logra saber dónde está la inmortalidad, comprueba que no existe. Entonces es utópica. ¿Por qué? Porque la relaciona con una serpiente que pierde la piel y renace. Como Cronos que se come a sus hijos continuamente. El ciclo de la vida. Y creo que la inmortalidad es una metáfora de estar continuamente buscando o la felicidad o el deseo. El rey de la metáfora es Ray Bradbury. Es todo metáfora. Y yo creo que eso lo diferencia mucho de Orwell, lo poético, claro, sí. que es Bradbury, que tal vez por eso tengo más afinidad con Bradbury, porque vos lo lees y la poesía y la metáfora y lo poético en Bradbury está siempre presente. A mí me gustó muchísimo Fahrenheit 451, pero El hombre ilustrado. Bueno, yo estoy trabajando en el liceo actualmente, cuentos del hombre ilustrado. Estoy trabajando La Pradera, con unos grupos La Pradera, con otros El asesino y con otros El peatón, porque si no me aburro, entonces tengo que hablar como diferente. Pero claro, ve uno que es lo que los chiquilines no me creían, del año en el que había sido escrito. Me decían, pero no, profe, esto fue escrito ahora. No, chiquilines, pero ¿cómo hablaba de las pantallas planas? ¿Cómo hablaba de una inteligencia artificial? Y digo, si ustedes supieran que este hombre fue considerado que viajó en el tiempo, que volvió, que lo tuvieron como un profeta, porque de alguna forma adivinó lo que iba a pasar. Y es más, vivía el Marte. Se tomó un avión, vino para acá y se volvió. Pero claro,
ellos lo leen y lo sienten, lo ven en las redes, contemporáneo. Incluso su lenguaje también es contemporáneo. Entonces, cuando trabajamos la ciencia ficción y ven que en realidad está escrito en el 50, no lo pueden creer, ¿no? Porque son cuestionamientos que hasta hoy en día hacemos. A ver, en La Pradera, que los niños terminan comidos, digamos, por la inteligencia artificial, decir, bueno, esto es algo de lo que está pasando. No tenemos a niños sometidos en pantallas continuamente, nos estamos distanciando, ¿no? Ahora acá hay un diálogo, pero ¿cada cuánto se da este diálogo? Lo tenemos con ustedes. Había visto lo ibas a hablar con ustedes entonces, ¿no? Qué bueno que se siga conservando, porque podía ser por Zoom, pero no es por Zoom. Hace 9 años que estamos acá. 9 años. 9 años. Ay. No, por Zoom no lo hacemos. Por Zoom no lo hacemos. No, durante la pandemia lo hicimos todo por Zoom. Ay, qué Toda la pandemia. Mirá hace un montón, entonces. Ya son unos seres cultos, un diploma, entonces, recibido en esto. Claro. No, lo de la pandemia sería otro tema para analizarlo. Hemos analizado también Es que creo que siempre volvemos ahí, ¿no? cuánto de pandemia y cuánto de dirección general y de ensayo de reacción de la sociedad. ¿Y cuánto de distopía? No se murió. Sí, algunos se murió. de ese virus. Pero la pandemia cayó el 22 de febrero cuando la invasión de Ucrania. Ah, exactamente. Se terminó la pandemia. Exactamente. O sea que estamos tan dirigidos que hasta una pandemia podemos tener arriba. ¿Te das cuenta? Tenemos una pandemia y que vivimos un momento distópico en la pandemia, porque estábamos encerrados con tapabocas, no podíamos visitarnos entre nosotros, tuvimos que dar clases por Zoom. Igual en Uruguay, pero mucho Más Totalmente. en la Argentina. Totalmente, pero aún así un estado de control. Sí, no, es que sí, totalmente, pero igual vivimos un encierro, sino como en otros lugares. Y creo que en eso tuvimos mucha suerte, pues somos un país muy chico también. Y que, bueno, tenemos ahí ciertas alianzas que hicieron que fuera un poco más agradable. Más light. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos por hoy. El viernes que viene, Ay, muchas gracias. el viernes que viene tenemos la charla de un historiador, escritor, para mí muy bueno. Hizo toda la historia de donde estamos, de la azotea de Edo, toda la historia, tanto de Edo como de la azotea, como de la política del momento. Pero la charla que nos va a dar es los últimos 500 años de la sociedad, del mundo. ¿En una hora? En una hora. ¿Tanta información? En una hora. ¿Cuáles fueron los momentos críticos de cambios en la sociedad desde de 500 años hasta ahora? Va a estar muy bueno. Bueno, agradecemos a... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.